Un gran desafío para nosotros también, estar en una ciudad grande, importante, multicultural. Y uno se pregunta, ¿cómo puedo transmitir el evangelio? Y la receta bíblica es, no puedo dar aquello que no tengo, o no puedo hacer aquello que no hago primero, ¿en dónde? En Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. La gran comisión de nuestro Señor Jesús no parte hasta lo último de la tierra, sino que inicia, ¿dónde? En Jerusalén. ¿Y qué representa Jerusalén? ¿Qué representa Judea? ¿Qué representan los samaritanos, por ejemplo? ¿Qué representa hasta lo último de la tierra? Acompáñenme ahí al libro de Hechos de los Apóstoles, capítulo 16. Hechos de los Apóstoles, capítulo 16. Vamos a leer desde el verso 4, capítulo 16, verso 4. Y al pasar por las ciudades, les entregaban las ordenanzas que habían acordado los apóstoles y los ancianos que estaban en Jerusalén para que las guardasen. Así que las iglesias eran confirmadas en la fe y aumentaban en número cada día. Esta porción del libro de Hechos es extraordinaria porque habla de un real crecimiento con la multiplicación de los cristianos, y el resultado era que nuevas iglesias eran formadas. No se formaban nuevas iglesias porque un líder se enojaba con otro y la iglesia se dividía y entonces había nuevas iglesias. Era a través de las conversiones, a través del discipulado, a través de la predicación de Cristo Jesús. Y aquí hay este es el elemento más importante que el libro de Hechos nos va a mostrar. Dice, verso 6, y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, le fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Miren qué interesante. El Espíritu Santo no es una fuerza de Dios. El Espíritu Santo es la tercera persona de la divinidad. Amén. Porque acá incluso prohíbe. Y alguien puede preguntarse, ¿cómo es posible que el Espíritu Santo prohíba predicar el mensaje? La palabra prohibir es detener. La verdad que cuando nosotros escuchamos la palabra prohibir es porque algo malo nos está evitando que hagamos. Predicar la palabra no es algo malo, sino que está guiando, orientando con vehemencia. Verso 7. Y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu no se los permitió. Y aquí el texto bíblico nos está diciendo que si nosotros queremos ver que nuevas iglesias sean formadas, que nuevas personas conozcan de Cristo Jesús, primero necesitamos ser dirigidos por el Espíritu Santo. Pero fíjense que el Espíritu Santo, Lucas al escribir ahí en Hechos, dice que el Espíritu prohibió, los detuvo, no les permitió, etcétera. Y esto atenta directamente contra el orgullo de los cristianos. Porque muchas veces nos gusta hacer las cosas a nuestra manera y no a la manera del Espíritu Santo. Ahí está la clave de este crecimiento. Es el Espíritu Santo. De hecho, valga la redundancia, el libro de Hechos debiera llamarse no Hechos de los Apóstoles, sino ¿quién está detrás de los apóstoles? Hechos del Espíritu Santo. Les prohíbe hablar y les prohíbe detenerse o quedarse, etc.
Verso 8, y pasando junto a Misia descendieron a Troas, y se le mostró a Pablo una visión de noche. Un varón macedonio estaba en pie, rogándole, diciéndole, pasa Macedonia y ayúdanos. Miren, de múltiples formas les prohíbe hablar. Después que no se detengan en ese lugar, después a través de una visión en la noche o un sueño. Un hombre macedonio, ellos estaban en la zona del Asia Menor. Macedonia es lo que hoy en día es la península balcánica, Grecia, y en aquella época era la cuna de un pensamiento filosófico completamente contrario a la filosofía bíblica, al pensamiento bíblico. Atenas versus Jerusalén. Así como lo fue en el pasado, Babilonia versus Jerusalén, la cuna del pensamiento humanista, la cuna del desafío a Dios. Y los que creían en Dios también creían en otros dioses. Y este varón macedonio clama y le pide a los apóstoles, vengan y ayúdenos. Wow, hermanos, qué tremendo mensaje. Vengan y ayúdenos. No especifica y no dice, vengan y tráiganos la luz de la verdad. Están clamando en primer lugar por ayuda. Por supuesto que Pablo tiene que predicarles a ellos. Y el más claro ejemplo es cuando está en el Areópago y él habla del Dios desconocido. Hay de por medio estrategia misionera, estrategia de predicación, intencionalidad. Por supuesto que eso es muy importante, pero el primer pedido del hombre macedonio en el sueño de Pablo fue, ayúdanos. Yo me imagino a Pablo allí en el puerto de Troas, rumbo hacia la provincia de Macedonia. Un desafío cultural, un desafío en cuanto a implementar estrategias misioneras. Y es como así también, tal vez Pablo imaginaba la iglesia en el tiempo final. Y aquí estamos nosotros, hermanos. Imagínese usted un hombre macedonio para Pablo y tal vez de alguna otra cultura, incluso oriental, hoy aquí en Toronto. Y no nos va a clamar ni nos va a pedir en primer lugar, hey, no nos va a decir, explícame, aclárame, sino que tal vez nos van a decir, ayúdame. Y ahí viene toda una estrategia que el Espíritu Santo guía, dirige. ¿En qué nosotros podemos ayudar a los que aparentemente con el Evangelio de Cristo Jesús son imposibles de alcanzar? ¿Cómo les podemos ayudar? Niños, ¿tienen ustedes compañeros que son de otras culturas? La pregunta es, ¿tú los puedes ayudar en algo? Ahora en septiembre y toda la iglesia, hermanos, tiene que orar el 2 de septiembre. El primero creo que es festivo. El 2 de septiembre, no se olvide, ese día en la mañana, orar por nuestros niños y jóvenes de la iglesia adventista que entran a clase. ¿Por qué? Porque tal vez algún, entre comillas, varón macedonio les va a decir, ayúdame. Y ahí es donde tenemos que marcar la diferencia. También entran nuestros jóvenes al college, universidad, no lo sé. Hay que orar por ellos. Porque lo mismo le ocurrió al apóstol Pablo. Estaba rodeado de culturas distintas, idiomas distintos, comida distinta, prácticas religiosas distintas, que era fácil decir, este es un pagano, él se va a perder, yo solo le predico a los judíos cristianos. Y no, y Pablo estaba pensando en los gentiles. Y gentiles no solamente son los helenizados, los que cultura griega. Habían ciudades tan importantes que llegaba todo tipo de personas de distintas culturas. La pregunta es, ¿qué nos dice la Biblia?
¿Tuvieron éxito? ¿Tuvieron fracaso? La clave, queridos hermanos, del éxito es dejarse guiar por el Espíritu Santo. O si no, el Espíritu Santo nos va a tener que prohibir, nos va a tener que retener. ¡Wow! ¡Qué fuertes son esos verbos! Porque muchas veces tal vez el pueblo de Dios necesita que el Espíritu Santo se manifieste de esa manera en nuestra vida. Y el texto continúa diciendo, verso 11, zarpando pues de Troas, vinimos con rumbo directo a Samotracia, al día siguiente a Neápolis y de allí a Filipos, que es la primera ciudad de la provincia de Macedonia y una colonia, y estuvimos en aquella ciudad algunos días. ¿Cuál fue el nombre de la ciudad? ¿Cuál era la ciudad a la cual llega Pablo y Silas? ¿Cómo se llama? Filipos. ¿Dice que era la ciudad más grande del imperio? No, porque la más grande era Roma. Pero ¿qué característica tenía la ciudad? La primera ciudad. Pregunto, ¿en Norteamérica, Toronto es la ciudad más grande que existe o no? No. ¿Pero es la principal de Canadá? ¡Wow, hermanos! ¿Dónde estás tú hoy? ¿Dónde estoy yo hoy? Estamos en la ciudad principal de Canadá. ¿Qué más dice? Dice que era al ser principal, cercana a un puerto, donde en los puertos mucha gente llegaba de distintas culturas, comerciantes, personas que buscaban tal vez un bienestar. Una ciudad multicultural. ¿Y qué pasó allí? Verso 13. Y un día de reposo salimos, tal vez vamos a agregarle, ¿no? Tuvimos que salir fuera de la puerta, junto al río, donde solía hacerse la oración, y sentándonos hablamos a las mujeres que se habían reunido. Vamos a leer nuevamente, yo les voy a ir haciendo preguntas a ustedes, ¿ok? Y de acuerdo al texto ustedes tienen que ir respondiendo. Y un día de reposo, ¿qué día era ese? Sábado. Salimos fuera de la puerta de la ciudad. ¿Por qué Pablo y Silas tienen que en día sábado salir al río? ¿Por qué? A orar, pero la oración se hacía ¿dónde? No. ¿Dónde normalmente el sábado? De acuerdo en Asia Menor, cada vez que llegaban a Listra, Derbe, Antioquía, diferentes lugares a Siria, ¿dónde iba Pablo? A la sinagoga. Y en Corinto, en la región de Galacia, y el texto dice, y pasaba Pablo tiempo ahí en Corintio, ¿no? Y pasaba tiempo con ellos discutiendo acerca de Cristo Jesús en día sábado, en la sinagoga. ¿Por qué en Filipos el texto dice, y saliendo fuera de las puertas? ¿Por qué? ¿Por qué tienen que salir? Porque no había, ¿qué cosa? Sinagoga. ¿Y qué había? Probablemente en Filipos habían otros templos en donde Pablo no entraría. Pero entonces tiene la misma práctica que tuvo Daniel en Babilonia. Daniel en Babilonia no tenía un templo, pero el día sábado, de acuerdo a Daniel capítulo 10, iba con sus amigos al río a adorar a Dios, a guardar el sábado. Abro un paréntesis. La naturaleza es la revelación de Dios para nosotros en día sábado. No es para que nosotros nos vayamos a recrear. No es para nuestra autosatisfacción. Es para la honra y gloria de Dios a través de la naturaleza. Cierro el paréntesis, porque es muy delgada la línea. Confundir actividades sabáticas en la naturaleza que nos alejan de la adoración y nos acercan a nuestra autorrecreación y autosatisfacción. Y Pablo sale. ¿Con quiénes se encuentra? ¿Qué encuentra allí?
Mujeres, mujeres cristianas, dice el texto. ¿Dice eso, no? Alguien dijo que sí, por ahí. Vamos a leer, verso 13. Y un día de reposo, día sábado, salimos fuera de la puerta. ¿Por qué? Porque no había sinagoga. Junto al río. ¿Por qué? Porque la naturaleza, cuando no hay templo, me habla del amor de Dios. Y es parte de la revelación de Dios. En día sábado, cuidado, no es para mi recreación, es para mi adoración al Señor. Donde solía hacerse la oración. Interesante. ¿La oración a quién? ¿La oración de quién o de quiénes? Y sentándonos, hablamos a las mujeres que se habían reunido. El texto no dice explícitamente para adorar a quién, pero luego el texto dice que Pablo le habla y le enseña y le explica a una de esas mujeres la verdad doctrinal. Por lo tanto, tal vez tenían intención, mas no clara evidencia de a quién estaban orando. No lo sabemos, tal vez habían personas que a cierta hora desplegaban una alfombrita y se inclinaban para orar. Y ahí estaba Pablo. Y yo les quiero volver a preguntar, hermanos, ¿no es común para nosotros estar cualquier día de la semana, día domingo, en un parque, con nuestros hijos, con nuestros amigos, con nuestra familia, y de pronto mirar para el lado y ver personas que de forma muy disciplinada y rigurosa a su debido tiempo realizan oraciones a su Dios? ¿Sí o no? ¿Cuál es nuestra actitud al respecto? Lo que Pablo está haciendo es encontrar puntos en común. Y el punto en común que Pablo encuentra en Filipos es adoración en el día correcto. La Biblia no es explícita. Si adoraban al Dios correcto, si adoraban de la forma correcta, si adoraban en el lugar correcto, no es explícita. Pero ¿por qué Lucas, siendo tan acucioso en su investigación, por qué no lo escribe? Porque el Espíritu Santo no se lo permitió. ¿Y saben por qué? Porque ahí está el mensaje para nosotros hoy. Porque muchas veces es fácil decir, no, esa oración no vale, ese Dios no vale. Y nos olvidamos de los puntos en común. ¿Sabían ustedes cuáles son los puntos en común entre la Biblia y el Corán? ¿Saben ustedes cuáles son los puntos en común entre el islamismo y el adventismo? ¿O el cristianismo? Pastor, ¿qué está hablando usted? Bajen al pastor, está hablando herejía. ¿Sí o no? A Pablo no se le ocurrió ir a Macedonia, queridos hermanos. Fue el Espíritu Santo que le dijo, tienes que ir y ayudar. Pablo fue a abrir obra en un lugar en donde tal vez nadie hubiese querido ir. Tal vez de Troas los pasajes eran en el puerto de Troas hacia Jerusalén. Y ahí el Espíritu Santo les dice, ya estás aquí, cruza. Y aquí es donde el mensaje es para nosotros, hermanos. Ya estamos aquí. El Espíritu Santo está con nosotros. Y es la obra del Espíritu Santo en la cual nosotros debemos confiar. Sigamos leyendo. Verso 14. Entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura, que eran telas de color púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo, y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Y cuando fue bautizada y su familia, nos rogó diciendo, si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrad en mi casa y posad, y nos obligó a quedarnos.
Verso 16, entonces que mientras íbamos a la oración nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos adivinando. Cuando Pablo entra a la casa de esta mujer, la cual creía en Dios, pero tuvo que, ¿qué cosa? Bautizarse. Es decir, ella creía en Dios, pero necesitaba reflejar su aceptación no solo a Dios, sino a aquello que Pablo le venía a hablar. Y le venía a hablar, adivinen de qué, del Hijo de Dios, Cristo Jesús crucificado y resucitado. Ella amaba a Dios, pero necesitaba creer y confiar en Cristo Jesús como el Hijo de Dios. El relato continúa, hermanos, y dice que había una muchacha y llama la atención que Pablo dice, íbamos a la oración. ¿Dónde? Al río. Y de pronto una muchacha con espíritu de adivinación, que era esclava, sale al encuentro y ella grita y dice, bendito el Señor Dios de los ejércitos, estos varones son siervos del Dios Altísimo. Y alguien podría decir, ¿y qué hay de malo en que esta muchacha haya, entre comillas, adivinado o declarado aquello en relación a Pablo y Silas? Y así día tras día, hasta que llega un momento en que Pablo se detiene, se da vuelta y le dice, en el nombre del Señor Jesucristo, te digo, deja a la muchacha. Y ese espíritu demoníaco dejó a la muchacha. Ellen White, en Hechos de los Apóstoles, dice que ella transmitía paz. Inmediatamente los dueños de la muchacha, los cuales se veían enriquecidos con las adivinanzas porque las vendían al pueblo, fueron al foro, fueron donde los líderes para quejarse, tomaron a Pablo y Silas, los golpearon, los dañaron, los latigaron y lo echaron a la cárcel. Pero al carcelero le dijeron, ponlo en custodia. Y el carcelero los puso en el lugar más recóndito, más seguro, más oscuro, al fondo del calabozo. Paréntesis. A un ciudadano romano no se le podía tocar con el látigo ni menos echarlo a la cárcel sin un debido juicio. Cuidado que muchos creen que Pablo en Roma estaba encarcelado. Sí, pero estaba esperando un juicio, pero no estaba en la cárcel. Estaba en una casa que no podía salir y estaba custodiado por un soldado, porque estaba esperando juicio. Un ciudadano romano, como lo era Pablo, no debería haber sido golpeado ni encarcelado. Pero los ciudadanos de Filipos lo hicieron. Adivinen quién sabía también que el procedimiento no estaba ajustado a la ley. El carcelero. Y de pronto el carcelero comienza a escuchar que Pablo y Silas alegaban sus derechos. Reclamaban y amenazaban diciendo, vas a perder tu trabajo, no sabes en lo que te metiste, yo soy ciudadano romano y mira lo que acaban de hacer. Gracias. ¿Se imaginan ustedes eso? Pablo y Silas gritando de esa manera. ¿Lo hubiese hecho usted? Yo lo hubiese hecho, porque nos encantan buscar cuáles son nuestros derechos y reclamarlos. ¿Cuáles son nuestros privilegios? Y aquí nosotros encontramos la clave, hermanos. Hay algo que Pablo y Silas, en el contexto de esta historia, no hay que olvidar. Nosotros no debemos olvidar. Ellos sabían que estaban siendo dirigidos ¿por quién? Por el Espíritu Santo, y que todo lo que le iba a ocurrir era porque estaban siendo guiados por el Espíritu Santo. Y en vez de quejarse y reclamar sus derechos, Pablo y Silas en la cárcel, ¿qué comienzan a hacer, hermanos? Cantar y orar, cantar y orar, cantar y orar. Y cuando un cristiano en medio del dolor, en medio de la aflicción, canta y ora, o una de dos, o te tratan de loco o testificas del poder de Dios. ¿Cómo es posible que canten y oren?
Dios responde, hermanos, con un gran terremoto. Los cepos caen de las manos y los pies de Pablo y Silas. Las puertas se abren, la luz se oscurece, se apaga. Y como el centurión sabe que el procedimiento legal estaba mal hecho, al primero que le iban, no solamente por haber perdido a los esclavos o a los presos, sino también por haber permitido que el procedimiento haya sido mal hecho, era él. A él lo iban a matar. Él saca su espada. Y miren, traten de pensar, de imaginar en la mentalidad de un soldado. Yo no sé si es gallardía, pero él dice, prefiero suicidarme antes de que ellos me maten a mí. Tal vez sabía cuál era el valor del cumplimiento del deber, faltar al mismo, no lo sé. Un hombre frío, calculador, duro, que toma su espada y prefiere matarse a sí mismo. En ese momento Pablo y Silas gritan y le dicen, no te hagas daño, porque aquí estamos los dos. ¿Dice eso el texto? No te hagas daño porque aquí estamos los dos. No, ¿qué dice? Porque aquí estamos todos. Yo me imagino a un preso que ve que la puerta está abierta, que ya no tiene cepos. Esta es mi oportunidad. Y corro. Pero incluso los otros presos, ¿qué habían escuchado, hermanos? El testimonio de Pablo y Silas. Los cantos, las oraciones. Y hasta ellos prefirieron quedarse con Pablo y con Silas. Aquí estamos todos. Y él pidiendo luz, tanto física, lámpara, como tal vez pidiendo la luz del Espíritu Santo para ver aquello que no todo el mundo puede ver. Que Dios también tenía un plan preparado para él. Vio que todos estaban allí. Y aquí está el texto clave de esta mañana. El capítulo 16, verso 28. Mas Pablo clamó a gran voz diciendo, no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Él entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando, se postró a los pies de Pablo y de Silas. Y sacándolos les dijo, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Este texto, hermanos, maravilloso. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa, el cual nos confronta con la realidad teológica de la salvación. La salvación es por medio de la fe, pero es individual. Es individual. Pero aquí la declaración es, si tú crees, serás salvo tú por medio de la fe, pero también toda tu casa. Y aquí viene la gran pregunta, Señor, ¿cómo puedo hacer válida esta promesa? ¿De qué forma yo puedo ser una garantía esta palabra bíblica en mi vida con mis seres amados? Tanto para arriba como para abajo, me refiero para nuestros pequeños hijos, para los que lo tienen, o para nuestros padres, para los que no tienen hijos, para nuestros hermanos, para todos aquellos que necesitan creer y ser salvos en Cristo Jesús. Pero que de forma obvia y natural sabemos que yo no puedo hacer nada para que otra persona se salve, porque ella tiene que tomar la decisión, porque tiene que reconocer a Cristo como su Señor y Salvador y declarar por medio de la fe, aceptar la justicia de Cristo y evidenciarlo públicamente a través de un bautismo por inmersión. Entonces, ¿cómo? Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tus hijos, tu esposo, tu esposa, tus padres, tus hermanos, toda tu casa. ¿Cómo entonces entender este texto? ¿Qué dice la Biblia?
Verso 32. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas y enseguida se bautizó él con todos los suyos. Y llevándolos a su casa, les puso la mesa y se regocijó con toda su casa de haber creído a Dios. El verso 33 es la clave para entender cómo puedo ser salvo yo y toda mi casa. El texto bíblico dice, hermanos, que los toma, los lleva a la casa. ¿Y qué más dice? Les lava las heridas. Pregunto, ¿quién fue que provocó esas heridas? ¿Quién fue? Probablemente él mismo. O al menos estaba de acuerdo con las heridas que se les daban a todos los presos. Todo preso que caía en sus manos debía ser torturado antes de echarlo al calabozo. Miren este acto en donde un hombre de carácter duro, un hombre líder de una centena de soldados, tiene que tener un carácter fuerte. Y un hombre de esa característica, es imposible que cuando llegue a la casa se saque su traje, deje su espada colgada y sea: hola niños, ¿cómo están? Mi amor, te extrañé. Lo más probable que el mismo carácter de centurión era el carácter que él tenía en su vida. El acto de lavar las heridas causó en sus hijos, en su esposa, en sus padres, en sus hermanos, algo distinto. Y eso, hermanos, se llama testimonio. Cuando cerramos nuestra boca y por algún momento dejamos la doctrina que divide, que separa y que levanta muros, para que Cristo hable a través de nuestro testimonio, a través de nuestra vida. Nunca antes esos hijos, esa esposa, esa familia había visto a su padre, esposo, lavar heridas que él mismo había provocado. Jamás. Ningún soldado arrepentido de golpear a otra persona, nunca se había visto. Pero el toque de Cristo Jesús, cuando un cristiano canta y no se queja, cuando un cristiano ora en lugar de estar reclamando sus derechos, cuando un cristiano, a pesar de las adversidades, sabe que su vida es dirigida por la persona maravillosa del Santo Espíritu, no es capaz de imaginar lo que pasa a su alrededor. Y este carácter duro, cuando lava las heridas de Pablo y Silas, sin saberlo, el centurión está haciendo lo mismo que Jesús hizo con sus discípulos en el aposento alto, cuando lavó los pies de sus discípulos. Sin saberlo, este hombre ya estaba viviendo la conversión, la experiencia de imitar al maestro. Y cuando él experimentó aquello, entonces el corazón estaba preparado para escuchar todo lo que él debería haber guardado. Los mandamientos, la ley de Dios, la doctrina acerca de Cristo Jesús y Cristo resucitado. Y ahora entonces el texto que dice: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Podríamos tal vez cambiarle un poquito el sentido, no el sentido, sino la interpretación. Cree, confía en el Señor Jesucristo. Deja que el Espíritu Santo te haga una carta abierta, porque los primeros que te van a leer es en Jerusalén, luego en Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. No podemos hacer lo que no hacemos en casa.
No podemos ir y predicarle a aquellos que anhelan a Cristo Jesús a través del método de Cristo, a través de ayudarlos. No lo sé, otras culturas, otros alimentos, otros pensamientos. No hay nada imposible para el Señor, pero no podemos pretender alcanzar a ellos cuando estamos descuidando a los nuestros. Por lo tanto, cree, confía en el Señor Jesucristo. Deja que el Espíritu haga la experiencia de conversión. Y entonces serás salvo, digámoslo todos juntos. Serás salvo tú y toda mi casa, dígale al Señor. Entonces nosotros tenemos un gran privilegio, una gran responsabilidad. Y yo quiero dedicar los últimos minutos, hermanos, y traje unas citas muy importantes. Hace poco veía un video en redes sociales, unos pastores en Brasil, rumbo a un campori, y bajaron en la carretera para almorzar y en el restaurante se bajaron con sus pañoletas de guía mayor, de conquistadores. Y de pronto la mesera, la chica que los atendió, les dice, ¿ustedes son conquistadores? Sí, yo también, dijo ella. O sea, fui, les dice, pero ya no voy más a la iglesia. ¿Y de qué te acuerdas? Le empezaron a preguntar. De los campamentos, de las formaciones, de todas las cosas lindas que viví cuando era pequeña. Y uno de los pastores les dice, hija, ¿y te acuerdas de la ley del conquistador? Y ella se quedó pensando y tuvieron que uno de los pastores ayudarle con el inicio. Por la gracia de Dios. Inmediatamente vino a su mente la ley del conquistador. Y ella respondió, seré puro, bondadoso y leal. Guardaré la ley del conquistador, seré fiel, siervo de Dios y amigo de todos. ¿Cuántos años habían pasado? Pero esa joven, apartada de Dios, apartada de la iglesia, llevaba en su corazón una marca de identidad y de pertenencia. Ojalá, queridos hermanos, que nunca nuestros jóvenes, nuestros niños se alejen de los caminos de Dios. Ojalá que esa sea siempre nuestra oración. Pero si lo llegan a hacer, ojalá, hermanos, que su experiencia en la casa, en la iglesia, les dé un sentido de identidad y pertenencia. Que nadie menosprecie a los niños del Señor, hermanos. Porque aunque ellos se aparten a futuro, e insisto en esto, ojalá que eso no ocurra nunca, pero si llegase a ocurrir, que ellos sepan dónde tienen que volver. Que ellos sepan y nunca olviden que no es simplemente cada sábado en la tarde que los hacemos repetir por la gracia de Dios. No. Porque eso nunca se olvida, porque eso siempre está aquí en el corazón. Y de hecho, Ellen White habla acerca de la salvación de nuestros niños, de nuestros hijos, de nuestros jóvenes. Y yo con esto quiero terminar. Miren esta cita, dice, los niños deberían ser animados a entregar sus vidas a Cristo y se les debería dar la seguridad de la salvación. Los niños de 8, 10 o 12 años ya tienen edad suficiente para ser dirigidos al tema de la religión individual. Se les debería dar la seguridad. Y muchas veces, no, porque eres muy travieso. No, tienes que esperar. Al final los insegurizamos. No hay nada más garante, hermanos, que es la obra del Espíritu Santo y la justicia de Cristo en el corazón humano. No importa lo que hayas hecho, no importa aunque nos sintamos indignos, la garantía de salvación viene de parte de Dios. Porque entonces a nuestros niños nosotros les decimos que no son suficientes, que les falta, que tienen que aprender. Y al final estamos haciendo la obra satánica en ellos y no la obra de Dios, de recibirlos y asegurarles que a pesar de sus defectos, a pesar de cómo ellos son, Dios los ama y tienen la salvación en Cristo Jesús asegurada. No enseñéis a vuestros hijos en relación a un tiempo en el futuro.
en que ellos tendrán suficiente edad como para arrepentirse y creer en la verdad. Si son correctamente instruidos, los niños bien tiernos pueden tener ideas correctas en relación a su estado de pecadores y al camino de la salvación por medio de Cristo Jesús. Siguiente, por favor. Gracias, Aldo. ¿Debiéramos hacerle propuesta a los niños concernientes al bautismo? Para los padres que son adventistas, el bautismo de su hijo puede ser una señal de éxito paternal. Un bautismo excepcionalmente temprano es una señal de un éxito excepcional. Miren, hermanos, me acuerdo cuando era capellán de colegio, los padres que más retrasaban el bautismo de sus hijos eran los padres adventistas. Y acá dice, cuando nuestros hijos de pequeñitos quieren entregar su vida a Cristo Jesús, es porque algo se está haciendo bien en casa. No algo, porque todo se está haciendo bien en casa. Porque la prioridad es Cristo Jesús en el hogar. Los padres deberían ser advertidos en cuanto a estimular un bautismo prematuro. Si un niño es bautizado a los 12 años o más jovencito, probablemente debería ser solo por su propia decisión. Un niño que no se ha bautizado cuando ya tiene 12 años o más, obviamente, normalmente debería ser abordado y animado a hacerlo, pero nunca instado indebidamente. Miren, aquí hay un equilibrio. A partir de los 8, 10, 12. Si después de los 12 el niño no manifiesta, hay que motivarlo, pero no obligarlo, porque la decisión es personal. Pero yo me hago la pregunta, hermanos. Nuestros niños, nuestros jóvenes, ¿qué están viendo en mí? ¿Están viendo al carcelero de Filipos? O si no, el texto tendríamos que, hermano, saque su lápiz y borre el texto bíblico y solamente cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú. Y dejémoslo ahí, el resto lo borramos. Pero para que sea real tú y toda tu casa, entonces debemos preguntarnos, ¿qué están viendo ellos en mí? Como padre, como madre, como líder de iglesia, como hermano de iglesia. ¿Qué están viendo en nuestra iglesia? Siguiente, por favor. El cielo y los niños hemos de ver. Esta cita, hermanos, qué maravilloso. Yo sé que muchos van a pensar cuando Jesús responde que vamos a ser en el cielo como ángeles. Pero esa cita no voy a hablar de eso. Fue preguntada por saduceos. Ellos no creían en los ángeles. El Señor tomó un elemento que ellos no creían para darle una respuesta. Pero miren lo que dice Ellen White. Hemos de ver nuevamente a nuestros hijos. Amén. Hemos de encontrarnos con ellos y reconocerlos en las cortes celestiales. Amén. El que no dijo amén dice, no. Es una broma, hermanos. El paraíso sin los hijos no sería un paraíso. Pero déjenme primero hablarle en relación a esta cita a los niños, a los jóvenes que están acá. Tú vas a poder identificar a tus padres en el cielo, a tu familia en el reino de los cielos. O tal vez habrán padres que intenten buscar a sus hijos, pero porque tal vez en este mundo estás hoy apartado de Dios. Imagina esa escena, a tu madre buscándote, a tu padre buscándote y no pudiendo encontrarte. Porque las decisiones que hoy estás tomando tal vez te están apartando del reino de los cielos. Hablando sobre la resurrección de los justos, Ellen White dice que niños son llevados por los santos ángeles a los brazos de sus madres y con cantos de alegría ascienden juntamente para la ciudad de Dios. No vamos a hacer levantar la mano, pero aquí hay más de alguna mamita que ha perdido algún bebé. Y en el Salmo el Señor dice, mis ojos te vieron cuando tú eras un embrión y toda tu vida estaba escrito en mi libro. Es decir, Señor, que basta con que un embrión y tú ya consideras la vida de una persona, ahí está la evidencia. Por lo tanto, si usted tuvo una pérdida, que no tuvo gestación, o que un hijo nacido y bajó al descanso, este texto dice que cuando Cristo venga, esas tumbas se abrirán y los ángeles devolverán a sus madres los hijos que murieron cuando eran
pequeños. Y va a tener usted, querida hermana, el privilegio que no tuvo Eva, porque Eva tuvo que tener hijos, criarlos y ver que se destruían entre ellos fuera del paraíso, fuera del Edén. Y usted va a poder tener el privilegio de recibir de parte de los ángeles, ¿qué cosa? Y criar a sus hijos o a su hijo hasta que llegue a la estatura de Cristo Jesús. ¿Qué más dice? Y vi los niños subir, o si prefieren hacer uso de sus pequeñas alas y volar a la cima de las montañas y tomar flores que nunca se marchitarán. En el cielo van a haber niños, pero esos niños tienen que ser guiados hoy. Siguiente, por favor. ¿Cómo pueden los niños pequeños tener este test y prueba? Respondo que la fe de los padres creyentes protege a los hijos, como sucedió cuando Dios envió su juicio sobre los primogénitos de los egipcios. Y la fe de los padres los protegía a ellos mismos y a sus hijos. Tal vez, acá está el ejemplo. Padres con la sangre del cordero todos los días poniendo en el dintel. Padres lavando heridas, humillándose, cambio de carácter, como lo hizo el carcelero. Siguiente. Pero miren, atentos padres, muchos niños pequeños, sin embargo, no tendrán mamá allí. Los ángeles acogerán a estos pequeños sin madre y los conducirán hacia el árbol de la vida. Recién les hablábamos a los jóvenes, toma las decisiones correctas, vuelve a los brazos del Señor, para que cuando tu madre y tu padre te busque, te encuentren en el cielo. Pero padres, aquí el texto está diciendo que muchos niños no van a tener madre o padre en el cielo, porque esta vez, tal vez tú y yo no vivimos de acuerdo a lo que Dios nos pide. Porque tal vez nos apartamos, nos alejamos, descuidamos nuestra tarea como padres de guiar a nuestros hijos, no lo sé. Pero en el cielo van a haber hijos cuyos padres no van a estar, no van a ser redimidos. ¿Por qué? Algunos padres permiten que Satanás les dirija a sus hijos y sus hijos no son reprimidos, sino que se les permite que tengan un mal temperamento, que sean irascibles, egoístas y desobedientes. Si ellos mueren, esos hijos no serán llevados al cielo. El procedimiento de los padres están determinando el bienestar futuro de sus hijos y esos niños que nunca fueron educados para la obediencia y para bellos trazos de carácter no serán llevados para el cielo, pues el mismo temperamento y disposición serán revelados en ellos. Descuido de los padres. ¿Ok? Siguiente. Hermanos queridos, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. La tarea comienza en el hogar. No importa en la ciudad que vivamos, la cultura que nos rodee. Por supuesto que hay que alcanzar a muchas personas para el reino de los cielos. Que nos apasione el ser dirigidos por el Espíritu Santo. Pero no podemos hacer aquello que no estamos haciendo en casa. Y la iglesia les quiere ayudar. Costó, pero llegó. Y ustedes ven allí en la pantalla unos materiales que queremos dejar en manos de nuestros clubes de aventureros y conquistadores. Pero que la iglesia no va a hacer la tarea que a usted y a mí como padre me corresponde. Miren estos lindos materiales que han llegado. Este es un curso bíblico para guiar a nuestros hijos. Pastor, mi hijo ya es bautizado. No importa. Porque no se trata simplemente de una ceremonia bautismal. Se trata de un trabajo en equipo entre la iglesia y la familia. Y aquí está un lindo material para los niños. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Usted lo tiene que estudiar con ellos en casa. Cuando inicien las actividades del club, va a haber un calendario. Y cuando el primer sábado los niños ya van a tener que traer estudiada con sus papitos la lección, por ejemplo, número 1. Y en el momento del club lo que vamos a hacer es un resumen. Y ahí nos van a ayudar nuestros ancianos, ellos nos van a ayudar a hacer el repaso para los niños. Y yo me imagino ya a mis ancianos, a mis líderes de distintos departamentos disfrazados de Abraham, de Moisés, de un ángel,
Porque así va a ser el repaso. Usted le tiene que explicar cosas a su hijo. Usted tiene que fortalecer su relacionamiento paternal, maternal, basado en la palabra de Dios. Y nosotros simplemente vamos a repasar con él. Y este otro material es para nuestros conquistadores, que se llama Sumergiéndose en la Palabra. Un lindo material para nuestros conquistadores. Porque si vamos a celebrar el Día del Conquistador este año, va a ser al menos con aquellos niños que deciden entregar su corazón a Jesús. Con aquellos que ya le han entregado su vida a Jesús a través del bautismo, diciendo: Señor, aquí sigo fiel a ti, preparándome junto con mi familia para el encuentro con Cristo Jesús. Y los niños no necesitan motivación, somos los grandes, ¿no? Y como nuestros niños hay que hablarles en español y también en inglés, miren, el Señor nos ha enviado esta hermosa Biblia para nuestros niños, para todos aquellos que se estén preparando para la venida con Cristo Jesús junto a su familia. La iglesia no va a hacer el trabajo que le corresponde a la familia. Nosotros vamos a hacer nuestra parte, que es proveer el material, reunir a los chicos, animarlos, etc. Que Dios nos bendiga, hermanos. Si su hijo, si su hija, si su nieto, si su nieta aún no está inscrito al club de aventureros o conquistadores, acérquese a los líderes, por favor. Comenzamos ahora en septiembre, acérquese a ellos. No lo haga por el curso, por la Biblia. Hágalo porque cuando estemos en el reino de los cielos y tengamos que buscar, podamos encontrarlos allá. Cree tú en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Querido Dios y Padre nuestro, en esta hora, Señor, queremos en primer lugar orar por cada uno de nosotros. Que el mismo Santo Espíritu que dirigía a la iglesia, a los misioneros en el primer siglo, descienda en esta hora a nuestra vida, a nuestro corazón, y que podamos entender, Señor, que necesitamos ser dirigidos por ti. Con esa convicción, Señor, permite que el Espíritu Santo haga una obra transformadora en nuestro carácter, en nuestro temperamento, en nuestras palabras, porque los primeros que nos tienen que ver lavando heridas es nuestra familia. Y posteriormente, Señor, cuán importante es abrir la palabra, estudiarla juntos, con los más pequeños, con los jóvenes, como matrimonios. El poder edificar nuestro hogar en torno a la palabra de Dios. Ayúdanos, Señor, para que cuando tú vengas a buscarnos como familias podamos exclamar: este es nuestro Dios, le hemos esperado y Él nos salvará. Que no falte ningún hijo, ninguna hija, ningún padre, ninguna madre, que todos podamos estar unidos aguardando la bendita promesa de salvación. Gracias, Señor, te damos. Y permítenos como iglesia no solo brindar estos hermosos materiales, Señor. Bendice a tu iglesia, Señor. Sino también para juntos formar esta hermosa familia llamada Iglesia Adventista, que en el tiempo final tenemos un papel que cumplir en nuestro hogar, pero también con aquellos que necesitan de Cristo Jesús. Gracias te damos, buen Dios. Bendícenos. Lo rogamos en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén.